Solía ir mucho a cazar ciervos. Era lo que más me gustaba hacer antes de que empezara la temporada. Llevaba mis puestos a las montañas que rodeaban mi casa. Sí, he dicho puestos. Tenía 3. Y para cuando se abría la temporada, me moría de ganas y ya tenía el equipo preparado. Me tomé una semana libre cuando se abrió la temporada. Después, cazaba todos los fines de semana que podía. A veces me pasaba todo el fin de semana en el bosque. Hace unos años me había preparado para uno de esos fines de semana. La única diferencia era que mi primo Johnny iba conmigo. Se había interesado por la caza y quería que le enseñara dónde estaban los grandes ciervos, dónde eran los mejores lugares para colocar los puestos en los árboles y las persianas, y bueno, casi todo lo demás. Estaba acostumbrada a salir sola, pero pensé que sería un buen cambio en mi rutina. Yo no estaba casada, pero Johnny sí. También tenía 3 hijos pequeños, de 3, 6 y 10 años, y por esa razón, su mujer le exigía que llevara el móvil consigo y encendido en todo momento. No me gustaba esa regla. Pero bueno, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener a su familia segura y feliz. La nieve empezó a caer 3 días antes de que se abriera la temporada de ciervos ese año. Aquí en las montañas es bastante común que nieve a finales de octubre y principios de noviembre. Como Johnny y yo solo cazábamos con escopeta, íbamos a salir a la nieve. La nevada no cesó en 4 días y, para cuando llegó el 9 de noviembre, la nieve nos llegaba a las rodillas en el jardín delantero, y en algunos lugares era aún más profunda. Yo tenía un viejo traje ghillie para cazar en la nieve. Estaba desgastado, pero seguía en bastante buen estado. Y Johnny tenía un camuflaje de color claro desteñido que le había prestado uno de sus amigos. No era muy bueno, pero pensé que si se quedaba quieto, no sería un problema. Quiero decir, estaría en un árbol después de todo. Yo quería estar en el suelo para poder hacerle señales cuando los ciervos se dirigieran hacia nosotros y, con suerte, conseguir su primera presa. El bosque estaba en silencio. Todos los sonidos parecían amortiguados por la espesa capa de nieve seca. Y de vez en cuando, mientras nos dirigíamos al lugar del primer día, el viento aullaba lentamente por la ladera de la montaña y arremolinaba la nieve del suelo y las ramas de los árboles formando tornados. El silencio que seguía era espeluznante, pero no sé. Encontré una especie de paz en aquel silencio absoluto. Yo trabajaba en un ajetreado almacén y nunca había silencio. Johnny se quedó sin aliento mientras subía al árbol y yo caminé unos metros por la ladera a su derecha y le levanté la mano. Él levantó la suya y regresó con nuestra línea de visión establecida. Me agazapé en la base de un viejo olmo y observé el rastro del ciervo. La nieve había sido removida como si hubiera habido mucha actividad recientemente. Cuando un gran ciervo y 3 ciervas de buen tamaño empezaron a bajar por la ladera, levanté la mano con cuidado y señalé por dónde bajarían. Johnny tomó su posición y la primera cierva bajó por la ladera, mientras el macho vigilaba en la elevación por encima de ella. En ese momento sonó la más molesta música de armónica, rompiendo el silencio. Me encogí involuntariamente. La cabeza de la cierva se levantó. Su cola se levantó, revelando la parte inferior blanca. El ciervo resopló y se produjo un alboroto mientras huía. Me puse en pie, sin preocuparme por no hacer ruido, y le grité obscenidades a Johnny mientras silenciaba el teléfono y lo ponía a su tierra. Mi enfado decayó cuando me dijo que su hijo menor se había caído de los escalones del porche y estaba de camino al hospital. Su mujer creía que se había roto una pierna. No me alegré de tener que volver a salir con Johnny. Demonios, entendía que tenía que estar con su familia, pero no podía evitar estar perturbado, porque mi mejor lugar de caza había sido perturbado. Los ciervos probablemente evitarían esa pequeña área por un buen tiempo. Tendría que ir al segundo lugar de mi lista de 3 y esperar lo mejor. Eso significaba volver a bajar, ir a mi casa de nuevo y subir la montaña por el otro lado. Me despedí de Johnny y le dije que esperaba que su hijo estuviera bien,
pero no puedo decir que me entristeciera ver sus luces traseras desaparecer por la carretera. Sé que suena duro, pero me tomo la temporada de caza muy en serio y soy un poco supersticioso. Con el ciervo asustado por el teléfono de Johnny y su emergencia en casa, sospeché que no auguraba nada bueno para el resto de la semana de caza. Entré en la casa y esperé hasta el final de la tarde para subir al segundo punto con mi tienda. Decidí que la única forma de asegurarme de que nada más frustrara mis planes era apagar el móvil y acampar en la montaña. Cuando llegué al lugar donde iba a montar la tienda, la emoción había vuelto. En el factor siempre hacíamos apuestas sobre quién mataría primero, quién mataría más y quién lo contaría mejor. Se escapaba historia, también conocida como la mentira más grande y creativa. Todavía era posible que yo ganara la primera matanza si me levantaba lo suficientemente temprano. A la mañana siguiente, estaba a 2 subidas del puesto en el árbol y lo suficientemente lejos de cualquier actividad de los ciervos como para molestarlos con mi campamento. Justo después de la puesta del sol, un par de búhos chillones comenzaron a llamarse el uno al otro. Uno estaba muy cerca de mí en voz alta, el otro sonaba lejos, y su llamada tenía una calidad misteriosa, eco. Si nunca has oído a un búho chillón, suena como el relincho de un caballo. Cuando tenía 6 o 7 años, le dije a mi sobrina que eran caballos arborícolas, y se lo creyó hasta que mi hermana, su madre, le dijo lo contrario. Un año después, sentada dentro de la tienda, encima del saco de dormir, escuché a los búhos y recordé la noche en que le hablé a mi sobrina de ellos. Había sido divertido y, bueno, bonito que ella me hubiera mirado con aquellos ojos tan abiertos y dispuestos a creerme. Pues bien, no tuve valor para decirle lo contrario. No veía nada malo en poner un poco de magia en su vida. La noche no era oscura. La gruesa capa de nieve parecía irradiar un resplandor blanco azulado por todo el bosque. Y eso era la pizca de maravilla y magia que aún iluminaba mi aburrida vida de adulto. Respiré profundamente el aire helado y me sentí más vivo que en todo el año. Mientras me debatía entre encender o no un fuego, oí lo que parecía el resoplido de un ciervo en lo alto de la colina. Contuve la respiración y escuché el crujido de la nieve bajo las pezuñas. El resoplido volvió, pero sonaba más lejano. Ya sé que cazar de noche es legal, pero cogí mi arma de la tienda antes de empezar a subir. A finales de octubre y principios de noviembre es la época de celo para los machos. No quería arriesgarme a un ataque, simplemente quería ver cuántos había y hacia dónde se dirigían. Si podía, la mañana siguiente sería más sencilla, si sabía exactamente dónde mirar. No vi al ciervo, pero lo oí resoplar de nuevo, más lejos, así que me moví lo más rápido que pude y permanecí lo más silencioso posible. La nieve hacía suaves ruidos bajo mis pies y me acerqué a la elevación esperando ver al menos al ciervo que había oído. Pero no había nada, y pensando que lo había espantado, me volví hacia la tienda, completamente decepcionado. En las sombras a la derecha de mi tienda, vi un par de ojos. El corazón se me paró y la respiración se me bloqueó en los pulmones. Lo primero que pensé fue en un lobo. Con mi arma al hombro, intenté controlar el temblor de mis piernas. Si no era un lobo, tal vez era un coyote. En cualquier caso, corren en manadas, y era poco probable que solo hubiera uno de ellos. Rápidamente escudriñé los alrededores en busca de más ojos en las sombras, pero no había ninguno que pudiera ver. Sin embargo, eso no me tranquilizó. Mientras miraba fijamente los ojos amarillentos y brillantes, empezaron a elevarse más del suelo, hasta que el animal habría sido tan alto como yo. Era imposible. Una mano nudosa y de pelaje blanco se extendió más allá de la línea de las sombras, y estuve a punto de apretar el gatillo. Y la mano de aspecto tan poco humano me aterrorizó más que los ojos que estaban demasiado lejos del suelo. Mi mente se detuvo en seco.
No había nada allí sobre ningún animal como el que estaba viendo. Después de mirarlo durante unos segundos, resopló. Una densa nubecilla surgió de la sombra. Detrás de mí, en la pequeña elevación de la que acababa de salir, se oyó un bufido retardado. Estoy seguro de que el gemido que oí a continuación procedía de mí. No me atreví a darme la vuelta y mirar hacia la colina. La cosa del árbol dio un pequeño paso hacia un lado. La mano desapareció del tronco y los ojos se acercaron al suelo. Apenas pude distinguir el contorno de la bestia, mientras se movía en la oscuridad. Luego salió a la luz ambiental de la nieve. Piensa en el cuerpo de un galgo y tendrás su forma, excepto que habría sido fácilmente más grande que 5 galgos juntos. La cabeza era deforme, nudosa, una abominación de aspecto parcialmente humano que me gruñó mostrando los dientes torcidos y las encías negras. Los labios oscuros se despegaron más hacia atrás a medida que avanzaba hacia mí. La boca sobresalía ligeramente, como si la cara hubiera empezado a crecer, pero nunca hubiera terminado el trabajo. Dientes humanos y afilados dientes de carnívoro se mezclaban en la penumbra, y gruesas hileras de saliva babeaban por las comisuras de sus labios. Se oyó un fuerte disparo y grité de asombro. Luego otro disparo, y otro más. Al cuarto disparo me di cuenta de que estaba apretando el gatillo e intenté apuntar. Me había olvidado de la bestia que tenía a mi espalda. Una bala dio en el hombro de la criatura, y ésta gritó. No sé si fue un grito de rabia, de dolor o de ambas cosas, pero se clavó en la nieve y corrió hacia mí. Algo grande me golpeó en la espalda y me tiró a la nieve. Cuando volví a apretar el gatillo, el disparo aún alcanzó a la criatura, que cayó gimoteando al suelo y levantó una ráfaga de nieve en polvo cuando mi cabeza se hundió en ella. Forcejeando, rodé hacia un lado y un hocico deforme y babeante apareció sobre mí, chasqueando las mandíbulas y goteando saliva mientras intentaba morderme el cuello. Lo rechacé con el cañón de la pistola. Cuando sus dientes se aferraron al cañón, empujé con todas mis fuerzas, clavando el metal en sus mandíbulas. La fuerza fue suficiente para desequilibrarla, y me puse en pie de un salto, sin dejar de empuñar el arma. La criatura no me soltó, y por un momento nos enzarzamos en un tira y afloja por el arma. La criatura era mucho más fuerte que yo, y me arrastró 1 metro ladera abajo hacia la criatura herida, antes de que pudiera atrincherarme y recuperar el equilibrio. Estábamos cerca de la bestia herida, que luchaba por ponerse en pie. Mientras luchaba por controlar el rifle, el cañón apuntaba directamente a la criatura. Ya había disparado 2 veces. Grandes manchas de su fino pelaje blanco estaban manchadas de sangre mientras avanzaba hacia nosotros. Hice lo único que se me ocurrió y apreté el gatillo. El disparo dio en el blanco previsto, y parte de la cara deformada estalló en sangre y salpicó la nieve de mi tienda. El que estaba agarrado al cañón del arma se había soltado inmediatamente y se estaba arañando como loco la oreja y la cara. No había pensamiento consciente. No había decisiones. Fue la peor desconexión que recuerdo en mi vida. En un momento estaba mirando a criaturas que no podían existir en el mundo real, y al siguiente estaba muy, muy lejos del campamento, resoplando en el aire frío de la noche y aterrorizado hasta lo indecible. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, orlando, en qué dirección, pero por el ardor de mis pulmones y músculos habían pasado al menos 15 minutos, o quizá un poco más. Nada me resultaba familiar y no había ningún sendero lo suficientemente cerca como para verlo. Me agité durante unos segundos, sumiéndome aún más en un estado de pánico, antes de obligarme a parar y concentrarme. Todo mi cuerpo temblaba mientras buscaba cualquier señal de un sendero o punto de referencia que me resultara remotamente familiar. La nieve cambia el paisaje, a veces apenas, a veces drásticamente. Habiendo crecido en esa zona, estaba segura de que debería haber reconocido algo, pero no lo hice. Tal vez porque estaba demasiado aterrorizado. No lo sé.
Oí el familiar resoplido a lo lejos, en la empinada ladera a mi espalda, y me quedé helado mientras el pánico se apoderaba de mí de nuevo. Entonces empecé a correr, zigzagueando entre los árboles, descendiendo la montaña tan rápido como podía. Corría tan deprisa y sin prestar atención que no vi el desnivel hasta que me vi libre. Al caer por el precipicio, caí de costado y mi pistola salió volando de mi mano. Recuperé el aliento y me incorporé lentamente, buscando el arma. Oía correr a la criatura y sabía que se me echaría encima en cualquier momento. El arma se había hundido en la nieve, sin dejar rastro visible. No tuve más remedio que dejarla y huir. La única esperanza que tenía era distanciarme de la criatura. El aullido corto y áspero me hizo saber que se acercaba a mí. Me dirigí a un matorral de laureles en una ligera subida y me sumergí en él, abriéndome paso cada vez más profundamente. Las ramas me arañaban la cara, me arrancaban el gorro de punto de la cabeza y me agujereaban el abrigo y los pantalones. Pero seguí adentrándome en la espesura, hasta que estuve segura de que aquella cosa no podría seguirme fácilmente. ¿Tenía un plan? Por supuesto que no. Sobrevivir era lo único que pasaba por mi cabeza. Entonces la criatura. Corrimos más allá de la espesura. Respiré aliviada, esperando que hubiera perdido mi rastro por donde había subido. Las ramas retorcidas me sujetaban con fuerza, clavándose en mi cuerpo en ángulos dolorosos. Conté hasta 20, luego hasta 50 antes de moverme. Salir era más doloroso que entrar en la espesura. Sentí que tenía un poco de ventaja sobre la bestia. Podía ver claramente sus huellas en la nieve. Eso significaba que podía saber en qué dirección había ido, y podía evitarlo. Todo lo que tenía que hacer era salir de la montaña. Caminé durante una media hora, dejando atrás las huellas de la criatura. Mi cerebro tuvo tiempo de calmarse un poco, y recordé que tenía el móvil en el bolsillo interior del abrigo. Lo saqué y pulsé el botón de encendido para volver a encenderlo. El «Hola, moto» de la pantalla de inicio sonó muy alto y me metí el teléfono en el bolsillo del abrigo, maldiciendo en voz baja mientras buscaba a la criatura. Cuando el teléfono se puso en marcha y volvió a estar en silencio, lo saqué y no me sorprendió comprobar que no tenía señal. Las montañas de los alrededores son famosas por tener enormes zonas muertas en las que no hay señal de móvil. Algunos dicen que es el mineral de hierro de las montañas. Yo creo que las viejas montañas simplemente repelen la nueva tecnología. Tal vez ellos, como nuestros abuelos, son viejos y me puse en sus costumbres. Traté de hacer llamadas al 911 de todos modos, pero parecía que no pasaban. Ni siquiera había señales extraviadas en las que apoyarme, y eso era lo que había esperado, caminando penosamente durante un tiempo imposiblemente largo. Aún no había llegado al pie de la montaña y seguía sin encontrar una señal. Solo la certeza de que no podía estar lejos me mantenía en pie cuando lo único que quería era desplomarme. No había señales de que me siguieran mientras caminaba durante lo que me parecieron horas. Cuando empecé a oír el ruido del agua sobre las rocas, me quedé de piedra. Había llegado al río, y el río no estaba cerca de la montaña donde yo había estado en ese momento. No podía ni imaginarme lo lejos que tenía que haberme desviado para llegar al río. Sin embargo, significaba que estaba al pie de la montaña de la presa, por fin, lejos de casa, pero fuera de la montaña, en el claro. Mientras me dirigía hacia la orilla, saqué el teléfono una vez más. Por fin tenía señal. Riéndome casi histéricamente, marqué el 911. No sabía exactamente dónde estaba, pero con suerte podrían rastrear la señal del teléfono para encontrarme. Mientras respondía a las preguntas de la mujer y escuchaba el tintineo de su teclado al introducir las respuestas en el ordenador, oí un gruñido muy bajo y débil. Me giré y vi unos ojos amarillos y brillantes entre los matorrales, a unos metros de mí. La mujer me hablaba, pero no entendía nada de lo que decía. Mi cerebro, que me pedía a gritos que corriera río arriba,
estaba bloqueado por un afloramiento de rocas altas. Río abajo era un poco más prometedor. La montaña no llegaba hasta el borde del agua, y había un bosque llano por el que correr. Cuando la cosa se puso en pie y avanzó, supe que estaba demasiado agotado para dejarla atrás. Mi pesada ropa me hundiría si saltaba al agua, y no tenía ningún arma con la que luchar. La voz de la mujer se había convertido en un ladrido persistente en mi oído, y solté el teléfono. Retrocedí hacia el agua, me desabroché el abrigo y me deslicé lentamente fuera de él. El aire me resultó frío de inmediato, a pesar de que llevaba una sudadera y una camiseta interior. La criatura avanzó lentamente, observando cada uno de mis movimientos. Quizá esperaba otro disparo, o quizá disfrutaba del momento previo a la matanza. Me quité los tirantes del mono térmico de los hombros y dejé caer el abrigo. La bestia resopló, miró el abrigo y volvió a mirarme como confundida. Olfateó el aire y volvió a ponerse a cuatro patas. Se acercó al abrigo. Rápidamente bajé la cremallera de las perneras del mono, mientras la monstruosidad centraba su atención en el abrigo caído. Para quitarme los pantalones, tuve que desprenderme también de las botas. Era un trueque. Estaba dispuesto a hacerlo. Hubiera preferido morir congelado o ahogado antes que ser despedazado por aquella cosa. Mientras retrocedía hacia el borde del agua, conseguí quitarme el mono y la bota de la pierna derecha y casi de la derecha antes de que la criatura levantara la vista, pareciendo darse cuenta por primera vez de que me alejaba de él. Gruñó y salí corriendo hacia el agua. Antes de llegar al agua, la criatura me agarró por la pernera y me empujó hacia la orilla rocosa. Pateé el pantalón y la bota con el otro pie hasta que se soltaron y el monstruo salió volando hacia atrás. Para entonces, ya me había metido en el agua helada. Miles de pequeñas dagas se clavaron en mi cuerpo, y grité incluso mientras remaba en el agua. La criatura aulló al borde del agua embravecida, pero no puso un pie en ella. Finalmente, la corriente me atrapó y me arrastró velozmente hacia su agitado y tumultuoso caudal. Me zarandeó y me hizo girar. Reboté contra las rocas y fui arrastrado bajo la superficie. Los rápidos eran brutales, pero sospechaba que no eran nada comparado con lo que la criatura me habría hecho. Al final, tras varias bajadas cortas, el agua empezó a bajar. Tenía todo el cuerpo entumecido mientras maniobraba hacia la orilla. Era un camino pavimentado. No estaba muy lejos de la orilla. Era posiblemente la vista más grata de mi vida. Es decir, hasta que vi los reflectores del primer coche de policía arrastrándose por la carretera hacia mí. Supongo que te preguntarás, ¿les conté a los polis lo que había pasado? Claro que se lo conté. Les conté todo sobre el animal que me persiguió hasta el agua. Les dije que era bueno que ese oso no quisiera subirse a los rápidos, y me creyeron. Nunca he vuelto a cazar. Nunca le he contado a nadie la verdad sobre aquella noche. Si lo hubiera hecho, podría haber ganado el premio a la mejor historia. Se me escapó la historia.